El día de hoy vamos a hablar sobre hemorragia retroperitoneal. Yo soy Julián Grisales, residente de Radiología de Imágenes Diagnósticas. Recordemos que el retroperitoneo es ese espacio comprendido entre la pared abdominal posterior y el margen posterior del peritoneo parietal, conteniendo múltiples órganos como lo son los riñones, los ureteres, los grandes vasos, siendo la vena cava inferior y la aorta, el páncreas, el duodeno, las porciones ascendente y descendente del colon y los músculos psoas-ilíacos. Todas estas estructuras con su respectivo eh, componente vascular que pues pueden llegar a sangrar y producir una hemorragia retroperitoneal. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales causas de la hemorragia retroperitoneal serían el trauma, especialmente el trauma por accidente de tránsito que se encuentra dentro de los más frecuentes y lo podemos encontrar frecuentemente también en nuestro país. Puede ser trauma contundente o trauma perforante, como por ejemplo el causado por una arma corto contundente. También podemos tener patologías como las discrasias sanguíneas, como por ejemplo la hemofilia, en la cual hay una alteración de los factores de la coagulación o el uso de anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina. También podemos tener otras alteraciones, como por ejemplo la rotura de un aneurisma, los procedimientos quirúrgicos o la patología renal o adrenal que pueda llegar a sangrar hacia el retroperitoneo. Dentro de los signos clínicos que podemos evaluar en un paciente que llega por estas causas está el dolor abdominal, especialmente en los flancos. Esto es muy importante y en la región lumbar, especialmente desde la porción lateral. Podemos encontrar en algunas ocasiones algunas masas palpables, como por ejemplo en este caso, en este paciente que encontramos esta equimosis indurada, o podemos encontrar un paciente que se encuentra gravemente comprometido en su parte hemodinámica con choque. Uno de los signos clínicos que nos puede llegar a advertir sobre la hemorragia retroperitoneal es el signo de Gray-Turner, donde vamos a encontrar estas equimosis hacia los flancos de manera bilateral, que en los pacientes donde se encuentran pueden llegar a orientarnos a que este paciente podría específicamente tener una hemorragia retroperitoneal y por lo tanto pues hay que poner más énfasis en esta zona cuando veamos las imágenes, especialmente esto en pacientes post-trauma. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, como veríamos la hemorragia retroperitoneal, aquí vemos una tomografía en corte axial, post contraste, en una fase de equilibrio donde vemos esta colección predominantemente hiperdensa, la cual presenta todo este contenido de mayor densidad en su porción central y que se trataba en este caso de un paciente que había tenido un trauma y presentaba este hematoma retroperitoneal. Observen cómo ese hematoma desplaza las estructuras hacia la porción anterior. Miren cómo desplaza el riñón izquierdo y cómo desplaza esas hojas del peritoneo hacia adelante, indicándonos que efectivamente se encuentra en este espacio y que adicionalmente con este contraste que se encuentra aquí, pues cursa con un sangrado activo. Vemos otra imagen de tomografía donde podemos observar la aorta en su margen inferior, inmediatamente inferior a la bifurcación de las arterias renales y vemos que hay un gran aneurisma eh, sacular, el cual presenta signos de rotura con adelgazamiento de su pared y presencia de medio de contraste con un hematoma hiperdenso en el retroperitoneo que vemos que está en contacto con el músculo psoas. Ese hematoma pues obviamente tiene una densidad de sangre y adicionalmente pues de medio de contraste y se encuentra desplazando anteriormente las estructuras como por ejemplo el colon ascendente y la grasa peritoneal. En este caso por una rotura aneurismática como lo habíamos visto dentro de las posibles causas. Vemos otro ejemplo, paciente post-trauma, quien también presenta un hematoma perirrenal y vemos aquí como hay una disrupción de estas arterias vertebrales posteriores, también en un paciente traumático, donde vemos que hay una salida de ese medio de contraste desde esas arterias vertebrales hacia el espacio retroperitoneal que también se encuentra desplazando las estructuras hacia adelante. Cuando veamos esto, pues tratar de advertir especialmente ese medio de contraste que está por fuera de las estructuras esperadas vasculares y pues que también nos estaría indicando en este caso un sangrado activo arterial, paciente post-trauma. Vemos otro caso, un paciente que presentaba una discrasia sanguínea y que se acude por presencia de un dolor abdominal y hacia el flanco izquierdo. Vemos cómo presenta esa expansión
en el tamaño del músculo psoas izquierdo comparado con el músculo psoas derecho, que se correlaciona con esta disminución en la densidad de su realce post-contraste en la porción central y que se correlacionaba con un hematoma del psoas por una discrecia sanguínea. Finalmente vemos una masa con densidad de grasa que se encontraba en este caso en el polo inferior del riñón izquierdo y correspondía a un angiomiolipoma, el cual también tiene alto riesgo de sangrado, especialmente cuando son voluminosos y vemos todo ese hematoma alrededor de la masa pues, que presenta esta densidad de grasa y que es hiperdenso específicamente y se encuentra pues en contacto con ese músculo psoas, desplazando las estructuras como ya lo habíamos mencionado previamente. Correspondía también a una hemorragia retroperitoneal, en este caso ya sin sangrado activo porque no vemos el medio de contraste saliendo de las estructuras vasculares. Recordar también, en el caso de buscar el sangrado activo, podemos a veces encontrarlo en las fases más tardías debido pues a la dinámica de la circulación del medio de contraste. Espero que esto haya sido de ayuda y que nos ayude a reconocer fácilmente la hemorragia retroperitoneal.